Hola a todas y todos, muy bienvenidos a este espacio de conversación, de conexión, que como IST hemos llamado Conversaciones con Sentido. Mi nombre es Patricia Alarcón, soy gerente de innovación de IST. Y esperamos que este espacio sea un espacio enriquecedor para poder entender a las organizaciones, en qué están hoy y cómo poder en estos espacios contribuir a generar mayor bienestar y salud a la sociedad en general y a las organizaciones. Eh, Queremos además contarles que hoy tenemos un tema muy importante que es la salud mental. La salud mental la queremos entender como un estado de bienestar general, global, integral, no solo como la ausencia de enfermedad, quizás como tradicionalmente se ha venido entendiendo. Entonces, para esto contamos con invitados muy relevantes que nos van a ayudar a poder entender y mirar este tremendo tema que estamos hoy, ¿sí? Contarles también como IST que venimos hace más de 15 años trabajando y desarrollando cómo las relaciones humanas se vinculan con la salud de las organizaciones y con el cuidado en particular de la salud mental. Así que la verdad que estamos muy contentos para eso y quiero invitarlos y presentarles a quienes hoy están con nosotros. Está Isabel Aninat. Ella es decana de la Facultad de Derecho de la Adolfo Ibáñez, nos acompaña también Andrea Sondek, que es la fundadora de la Fundación TACAL, una organización que contribuye a la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Y también nos acompaña Jorge Sangüesa, gerente de estrategia de IST. Así que muy bienvenidos y quizás comenzar esta conversación con una pregunta general que tiene que ver con poder entender qué son las organizaciones saludables, por qué es importante para nosotros tener organizaciones saludables y cómo las organizaciones saludables contribuyen a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Yo puedo hablar obviamente desde el derecho. Yo creo que es interesante ver cómo el derecho de alguna manera ha tratado el tema del trabajo, em, incorporando cada vez más resguardos, no solamente de lo que era tradicional, ¿no es cierto? Cuestiones como el horario laboral, la jornada, dónde se ejercía un trabajo, sino también hoy día haciéndose cargo de cuestiones que pueden, y ojalá no, pero pueden suceder al interior de las organizaciones y que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras. Pensemos, por ejemplo, temas de acoso laboral, hoy día sancionados por el Código del Trabajo, cuestiones que terminan por impactar la salud de quienes trabajan en esa organización de manera muy directamente, ¿no es cierto? No solamente en el ámbito sexual, que también está obviamente penalizado, pero también en cuestiones conocidas como el mobbing, el bullying al interior de organizaciones que terminan por afectar el clima laboral, pero también pueden terminar por afectar la salud de aquellas personas involucradas. Entonces, desde el derecho hemos visto una transformación de cómo se ejerce la protección de los trabajadores para incluir un ámbito más grande de las cuestiones clásicas de cómo se regula la relación del trabajo. Y hoy día, si vemos, esto se ha expandido y hay una declaración reciente de la OMS con la OIT, ¿no es cierto? Las dos grandes organizaciones, una en materia de salud y otra en materia de trabajo, que lo que busca es hacer un llamado a virar en conjunto la salud mental para el mundo del trabajo. Y muestran, y es bien interesante, porque muestran que todo el tema de la salud mental impacta, por ejemplo, en la economía, no solamente por los costos que tiene atender a personas que están bajo, por ejemplo, una enfermedad de salud mental, dígase temas de acceso a consultas médicas, la farmacología, pero sino también en la productividad, que en el fondo impacta muy a las organizaciones. Entonces, días no trabajados, también los impactos más globales de las personas y de los equipos. Mostrando que el cruce entre salud mental y el trabajo y el derecho del trabajo tiene impacto no solamente para la persona en específico, sino también para la organización como un todo. Yo creo que eso es un área quizás que hoy día va a desafiar cada vez más a las organizaciones de no mirarlo aisladamente, sino también mirar los impactos en la productividad de las empresas y de las organizaciones en general, y hacerse cargo desde las organizaciones de qué se puede hacer y por supuesto qué cosas ya dependen de los sistemas de salud en general. Interesante escucharte y entender desde la mirada del derecho. Yo
lo doy un poco vuelta y lo miro las organizaciones saludables un poco desde los espacios que acogen a personas con discapacidad para desarrollarse y poder transformarse en el fondo, ¿no es cierto?, de personas dependientes en sujetos de plenos derechos y deberes. Y por lo tanto, la organización saludable pasa a ser un espacio tremendamente rico para estas personas, ¿no? Cuando tú accedes a un empleo, tú vas mucho más allá. El empleo es mucho más que recibir el sueldo al final del mes a la casa. Es tener un lugar de pertenencia, es tener una razón para levantarte temprano en la mañana, es tener además un tema para compartir. Yo siempre le pregunto, sobre todo a mis alumnos, y le digo, ¿qué pasa cuando una persona no accede a un empleo? Quedas absolutamente aislado, ¿no? Ahora, cuando tú accedes a un empleo y además es una organización saludable, qué duda cabe que todos podemos aportar para que esta organización sea saludable. Interesante verlo desde el derecho, pero también desde qué puedo hacer yo para que esta empresa donde yo hoy día trabajo sea saludable, ¿no? Porque también los ambientes laborales tienen mucho que ver conmigo como trabajador, tiene mucho que ver con cómo yo reacciono, con cómo yo participo. Y por lo tanto es cierto, tengo que tener una serie de estructura, ¿no?, que pueda aportar a esta organización saludable, pero si todos aquellos quienes trabajamos en ese ambiente no aportamos para que esto sea de verdad un ambiente rico, donde yo quiero participar, donde yo tengo ganas de levantarme para ir a trabajar, esto puede transformarse independiente muchas veces del esfuerzo que haga la empresa, lo que de verdad van a sentir los trabajadores. Por lo tanto, creo que aquí hay que tomarse de la mano. La empresa, sin duda, tiene que pensar y trabajar y aportar para el bienestar de sus colaboradores, pero los colaboradores también podemos hacer cosas impresionantes para que esto sea de verdad una empresa saludable donde todos queramos participar. Es súper interesante el planteo, ¿no? Porque efectivamente la investigación ha mostrado que las organizaciones saludables tienen una mezcla de prácticas o condiciones organizacionales que generan condición de protección, de salud, de promoción, ¿cierto?, de las personas, pero requiere también de empleados, colaboradores saludables, en donde el plano de las interacciones es clave. Aquí hay responsabilidades compartidas, pero como tú decías también, Isabel, tiene que ver también con los resultados que las organizaciones alcanzan, que también debieran ser, y también son concebidas como saludables en la medida en que se produce este círculo virtuoso entre condiciones organizacionales, entre interacciones saludables y entre finalmente resultados que hacen que el valor del trabajo sea y vaya más allá de lo que significa en concreto tu puesto de trabajo, sea que uno lo haga o lo desempeñe en una empresa particular, en el Estado, en una institución, en una organización con o sin fines de lucro, cualquiera sea. Finalmente, la manera en cómo interactuamos en estos espacios es la que nos va a permitir desarrollarnos finalmente como personas en su totalidad. Relevante escucharlos porque aparece como el espacio laboral, el trabajo, que es algo tan importante para cada uno de nosotros, puede constituir un lugar, ¿sí?, de salud y de bienestar. Y entonces, quizás si pudiéramos como nombrar el título de este conversatorio es Organizaciones Saludables, el trabajo nos hace bien, ¿sí? Nos hace bien como un espacio también para poder mirar y poder estar ahí. Y entonces hay organizaciones que han estado avanzando en esta línea, ¿sí?, que han estado mirando iniciativas y queremos invitarlos a ver la siguiente cápsula de una organización que está avanzando en esta perspectiva de poder hacer del espacio laboral un espacio saludable y de cuidado de la vida. Tenemos un montón de actividades y la verdad es que el objetivo es que las personas estén bien. Tenemos nosotros son las pausas activas. Las pausas activas donde la persona es para todos los trastornos musculoesqueléticos, brazos, pies, manos.
y eso también hace que la persona se relaje, salga de su lugar de trabajo y además para todas las dolencias que tienen de tendinitis y ricotendinitis. Tenemos también los buses, donde los buses las personas se retiran en los 3 turnos, a las 7, a las 15 y a las 23 horas, y tienen su bus de acercamiento, donde ellos no tienen que estar preocupados o que tengo que irme a las 11 de la noche y no tengo locomoción, o viceversa, si vienen a trabajar, ellos tienen que llegar cómodos a su trabajo, calentitos, cómodos. Todos estos beneficios que tiene la empresa Carosi, que nos ha dado a nosotros y que me da a mí, yo me puedo ir tranquila en mi casa todos los días a desarrollar mi vida personal bien, porque me voy entera, sin ningún riesgo, y mentalmente también, a donde yo vuelvo al otro día tranquila. Lo principal es que generamos un ambiente para que las personas en el fondo puedan liberar ciertas tensiones. Yo creo que es muy difícil estar trabajando siempre de cabeza en un mismo lugar cuando en el fondo tienes la oportunidad de hacer dinámicas que te ayudan en el fondo a entender los distintos comportamientos y a entender los distintos valores que nos rigen como compañía, le ayudan a los trabajadores y nos ayudan a todos en el fondo a conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con nuestras manos, y eso yo creo que es sumamente positivo, te saca del quehacer del día a día y te permite reconectarte contigo. Nosotros somos expertos en fabricar, pero no somos expertos en qué es lo que pasa con la naturaleza humana, y ahí es donde nos apoyamos con IST. Los problemas de salud mental han ido aumentando en el último tiempo. Las cifras hablan de cada vez un aumento sostenido en el tiempo. Y sin embargo, eso nos pone foco y atención en poder levantar algunos elementos del espacio laboral que inciden en esto. Entonces, desde la opinión, desde lo que es la experiencia de ustedes con las distintas perspectivas, ¿cuál es la relación entre el trabajo y la salud mental? ¿Qué han podido mirar? Bueno, es un tema amplísimo en realidad, porque uno podría aquí quedarse conversando mucho rato, pero la salud mental y el trabajo tiene ambas miradas, ¿no? Hoy día está muy, yo diría, estigmatizado que el trabajo produce tensión, y si produce tensión yo voy a tener problemas de salud mental, y si tengo problemas de salud mental entonces me voy a tomar la licencia, etcétera, ¿no? Y ahí hay todo un proceso. Pero también miremoslo del otro lado. ¿Qué pasa con mi salud mental si yo no tengo empleo? ¿No es cierto? Hoy día estamos en un problema de una cesantía bastante importante, y por lo tanto, ¿qué pasa con todas esas personas que no acceden a un empleo? Yo trabajo con personas con discapacidad desde hace 38 años, en formación para inclusión, ¿no? Cuando hicimos el primer estudio nacional de la discapacidad del año 2004, y vimos que el 71% de las personas con discapacidad no tenía una experiencia laboral previa como para poder presentarse, ¿no?, a un trabajo y decir, yo soy esto, estos son mis resultados, tengo referencias, no tengo nada. No soy nadie. Yo sin trabajo no soy nadie en esta sociedad, y por lo tanto tenemos que ver cómo vamos a trabajar con aquellas personas que hoy día no cuentan con un empleo para que puedan incorporarse, para que no tengamos los problemas de salud mental que genera la inactividad, o el postular y ser rechazado y rechazado y rechazado. Hay temas que son muy complejos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve hace muchos años con un diputado, porque se estaba por aprobar la ley de cuota, ¿no? Y yo era absolutamente pro ley de cuota, porque creo que es la única manera de eliminar los prejuicios, ¿no? Y que yo tenga la obligatoriedad de experimentar con personas con discapacidad, para no decir las personas con discapacidad no sirve, o una persona que tiene discapacidad a causa psíquica es una persona que no puede trabajar aquí porque esta empresa es de alto riesgo, etcétera. Hay mucho prejuicio dando vuelta. Y lo que hace eso, evidentemente, es cerrar, ¿no?, la oportunidad. Y él me decía, Andrea, no hay que obligar a las empresas. Yo le decía, ¿cuál es la forma en que yo bajo el temor que me produce lo desconocido? Porque no es mala voluntad, es temor a lo desconocido, para que esa persona que no ha tenido la posibilidad de emplearse, y que evidentemente hay temas de salud mental, quizás no una patología, pero claramente hay un tema de salud mental,
que finalmente la persona con discapacidad deja de postular, ¿no? Hay una situación, ¿no? Que yo aprendo que cada vez que postulo no quedo. Por lo tanto, aquí tenéis dos cosas, ¿no? Tienes, por un lado, la empresa, que efectivamente tenemos que hacer trabajos para que cada vez hayan menos temas de presión, y con eso quiero también hacer un alcance. Muchas veces cuando hay una jefatura que exige, el trabajador dice, aquí hay maltrato. Y son dos cosas distintas, y yo creo que las líneas a veces están poco definidas, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que avanzar para yo, trabajador, tener las ganas de aportar a esta empresa que me acoge para que pueda rendir, y por otro lado, tengo que trabajar con la empresa para disminuir todos los prejuicios y que puedan acceder un grupo tremendamente importante hoy de personas que no acceden al empleo producto de prejuicios, producto de desconocimiento, etcétera, ¿no? Ahí hay dos cosas que son relevantes. Súper interesante, tú dices, Andrea, en esta sociedad sin trabajo no somos nadie, ¿no? Yo creo que no somos nadie. Y Es lo que nos viste, es lo que me dice, finalmente, ¿no? exactamente, Claro. ¿no? Es lo que hoy día nos define. No, claro, cuando yo te conozco te digo, ¿y tú qué hacís? ¿En qué trabajáis en el IACT, no es cierto? Sí. Pero no solo eso, fíjate que todos los estudios de salud mental, cuando hablamos no de percepción de sintomatología, que yo me siento más o menos mal, Sí. o estoy un poco ansioso, no he podido dormir, no, los estudios que muestran patología mental indican que en general quienes tienen patología mental tienen serios problemas de pertenencia, no tienen una comunidad que los contenga ni que tampoco les permita tener una red social activa sobre la cual apoyarse, y además, ¿cierto?, tienen algunas dificultades respecto de su identidad. Su identidad está poco definida y por lo tanto los mayores factores protectores de la salud mental son factores que pueden darse cuando alguien tiene trabajo. Exacto. Porque me siento parte de una comunidad. Soy parte. Porque soy, de Claro. hecho, digamos, no, mi identidad está definida en términos de lo que hago y de cuál es el nivel de aporte que tengo, digamos, no importa en qué rango o en qué nivel, pero finalmente estoy haciendo una contribución para el logro de un objetivo mayor que solo se puede alcanzar si es que hay un colectivo. A mí me interesa y me parece que es súper interesante lo que hemos estado mirando en el IST, tiene que ver con cómo las culturas que desarrollan finalmente redes sociales al interior de los trabajos, como veíamos, ¿cierto?, en esta Claro. empresa. Como sabemos, existen un montón de instituciones públicas del Estado que finalmente hacen la diferencia, porque cuando yo voy al trabajo, me encuentro con aquellos que día a día están conmigo y me pueden potencialmente conocer. Yo lo voy a llevar hacia otro lado y me voy a dar una vuelta un poco larga, pero cortita. Cuando uno estudia el derecho a la salud en Chile, desde el punto de vista constitucional y también legal, es bien interesante la historia que hay. En el siglo XIX la salud estaba muy ligada hacia la salubridad pública, ¿no es cierto? Todo lo que era prevención de las grandes epidemias, el cólera, y ahí, por ejemplo, sobre todo las iglesias, pero las organizaciones sociales y caritativas eran aquellas que de alguna manera cumplían un rol. Y por eso cuando uno llega a la Constitución del 25, lo que ve es que el derecho a la salud incluye el derecho al trabajo incluye temas de salud. La primera vez que aparece la salud en la Constitución, pero aparece ligada al trabajo. Y hoy día estamos viendo que esa vuelta se cierra. Pero bajo esta idea de salubridad pública, de cómo yo me preocupo de la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque necesito que rindan, ¿no es cierto?, en sus puestos laborales. Luego, el derecho a la salud se separa del derecho del trabajo, y esto pasa, obviamente, hay mucho también desarrollo del derecho internacional en esto, y hoy día son garantías, derechos que las personas tenemos de manera separada. Está el derecho del trabajo, que habla mucho también de las condiciones que debe tener el derecho o el trabajo, ¿no es cierto?, el trabajo digno, y por otro lado está el derecho a la salud, que engloba no solamente lo que sucede en el trabajo, sino también ámbitos más amplios del espectro. Incluso hoy día se habla de la promoción de materias de salud, muchos de los cuales quizás nosotros tenemos un retraso importante. Voy a dar un dato. En el presupuesto de la Nación, el 2,06% del presupuesto de salud está dedicado a la salud mental. 2,06%. Eso
no es tan lejos de lo que pasa en otros países, pero es lejos de la meta del 6% que tiene el plan de salud mental que tiene Chile y que se vence el 2025. Entonces, a nivel, solo si lo miramos desde el punto de vista del derecho a la salud, tenemos un desafío enorme en materia de salud mental. Están muy ligados el derecho a la salud con el derecho del trabajo, no solamente porque se topan ahí, sino porque hay veces en que las acciones, por supuesto, van a depender de las condiciones laborales, ¿no es cierto?, de qué sucede, de cómo se regula lo que sucede al interior de las organizaciones, y hay veces también que va a depender de temas de acceso a consultas, a fármacos, incluso en los peores casos, en aquellos de salud mental, de enfermedad de salud mental, a cuestiones más intensas. Hemos tenido avances, hay una nueva ley 21331, pero está muy centrada en los casos más extremos de salud mental, ¿no es cierto? En regular también los derechos y los deberes de los pacientes en esos casos muy extremos. Y luego la conversación sobre protección, promoción y como acciones previas, eso es fundamental hoy día para no llegar a esa instancia. Y voy a abrir, con esto cierro, quizás un nuevo tema que está en la discusión en materia de derechos, que es lo que tiene que ver con derecho a los cuidados, que quizás son personas que no están empleadas bajo un trabajo formal, ¿no es cierto?, con una organización, pero que tienen a su cargo un trabajo enorme, muy desgastante, y en esto es muy importante que no es solamente el cuidado de niños y niñas menores, que es como se entiende a tener, sino también, especialmente hoy día en Chile, en una población que envejece, también de personas mayores. Y que ahí hay todo un tema de, además, sesgos de género, del acceso a una comunidad, de redes de apoyo, en los cuales impactan muy fuertemente la salud mental de los cuidadores, y eso es un tema que desde el derecho es un área quizás más nueva, más novedosa, la hemos visto en las discusiones constitucionales en el último tiempo, pero en la cual queda mucho por desarrollar para adelante. Qué interesante, porque cuando entramos en el tema de salud mental está lo que tradicionalmente hemos abordado y se abren nuevos campos, ¿no? Nuevas perspectivas, y dentro de eso las acciones sobre la prevención, promoción y el cuidado también de la salud, queremos mirarlo en una organización en el espacio de lo público, ¿sí? Y para eso queremos agradecer a Vladimir Yáñez. Vladimir tiene una amplia trayectoria en el mundo de lo público, en organizaciones de salud, fiscalía, y hoy actualmente como director del Servicio de Salud de Araucanía Sur. Así que muchas gracias, Vladimir, y poder como invitarte también a que nos puedas compartir tu experiencia en tu trayectoria, cómo has abordado este tema, qué iniciativas se han hecho respecto al cuidado de la salud. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad que nos están entregando para poder expresar nuestras experiencias, señalarles e indicarles cuáles son los desafíos que nosotros desde el mundo público hemos tenido con la salud mental en particular. Y quiero comenzar con algo específico que ustedes han señalado. Nosotros también percibimos la salud como un estado de bienestar. El bienestar es más allá de una atención específica, psicológica, psiquiátrica, médica o asistencial. Tiene que ver con la sensación que tiene cada persona acerca de su cuerpo, de su psicología, por decirlo de alguna manera, de su estado emocional. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, y el estado de bienestar está profundamente vinculado con los espacios de desarrollo que las personas tienen. Esto es su trabajo y sus propios territorios. Entonces, ¿qué cosas nos hemos dado cuenta en este tiempo, la experiencia laboral y trabajando con distintos equipos en distintos niveles de atención en salud en particular? Es que la construcción de propósito es la base fundamental para generar un buen ambiente laboral, un buen clima organizacional y por sobre todo una estabilidad emocional de las personas que son parte de su equipo. Cuando yo construyo propósito, lo que estoy haciendo es generar en un espacio de discusión, a través de un diálogo fructífero, positivo y propositivo, un ambiente estable. Y por tanto, cuando yo tengo cierta estabilidad, aunque el mundo y el entorno tenga inestabilidad, yo me aseguro, digamos, de lo que estoy viviendo allí, y por tanto puedo ser más productivo, más eficiente y, por cierto, más comprometido con el sentido del trabajo. Cuando yo le doy sentido a lo que hago, es evidentemente, y valga la redundancia, evidentemente más fácil cumplir con las tareas que se me imponen, digamos, o las que yo me autoimpongo. Pero esta conversación no es cualquier tipo de conversación, esta conversación tiene que ser de carácter significativo. El diálogo es el que construye el bienestar también. En la medida que nosotros somos capaces de evolucionar a través del diálogo, somos capaces de establecer este propósito,
vamos construyendo un espacio más sano y saludable de trabajo. Eso es para nosotros, digamos, quienes trabajamos en salud fundamental, porque recuerden que nosotros somos parte de los equipos que entregan prestaciones de salud, pero a la vez estamos siendo afectados por situaciones de salud y particularmente de salud mental. La pandemia no fue gratis para los funcionarios en salud. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué estamos reconfigurando de alguna manera o resignificando? ¿Qué significa la salud mental también para nosotros y para nuestros equipos? Esto es un proceso evolutivo, no se puede instalar de una vez, esto no se resuelve por decreto, por resolución, sino se hace a través de un proceso, ¿no? Por eso las conversaciones son tan importantes. Estos procesos de redes conversacionales, como bien ustedes pueden conocer, son relevantes en las organizaciones porque son las que van otorgando este significado y de alguna manera van también sanando estas situaciones que van o pueden estar enfrentando los distintos equipos y las personas en sus lugares de trabajo. No podemos perder de vista además que hay un elemento que a nuestro juicio es central y que provoca cambios importantes en la organización, es el ejercicio del liderazgo, ¿ah? En nuestra opinión y desde nuestra experiencia, el liderazgo es uno de los elementos más protectores, ¿cierto?, que existen en las organizaciones, como también puede ser uno de los mayores o promotores de la salud o obstaculizadores de la misma, ¿ya? Eso es el liderazgo en la medida que no somos capaces de entender que tiene ese nivel de sensibilidad de las organizaciones, estamos en un problema. O sea, allí tenemos que poner recursos, tenemos que hacer investigación, tenemos que formar y promover en las distintas instituciones o organizaciones de carácter público-privado, que el ejercicio del liderazgo tiene que ser una de las claves del éxito de la organización, ¿ya? La participación, el diálogo fructífero, el que yo me sienta parte de los procesos de toma de decisiones también es otro elemento que va a permitir que la propia organización, la propia institución se sienta valorada, que la persona se sienta a la vez parte de los procesos que se están instalando allí, sean productivos, sea de una cartera de servicios, sea lo que sea, ¿no? Nosotros hemos tenido un área, digamos, de interés bastante importante que tiene que ver con empezar a mirar esto del autocuidado también como un elemento central. Nosotros no podemos traspasarle ni transferirle toda la responsabilidad a la organización acerca de lo que yo estoy haciendo con mi salud, ¿ya? Nosotros como institución hemos sido capaces también de ir educando a todos los que son miembros de la organización a responsablemente que las personas se hagan cargo también de su propia salud, ¿ya? Y esto va en cuestiones muy simples, como es la ergonomía, hasta cómo el ocio de calidad es importante para mejorar mi propia capacidad productiva, y cómo eso también afecta cotidianamente a nuestra propia familia, ¿no? Eso es central, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tener canales de evaluación y retroalimentación de carácter permanente, tenemos que sentir a las organizaciones el apoyo social, porque de esa forma nosotros vamos construyendo una red de relaciones que sostienen o son el colchón que sostienen, digamos, a las personas en la organización y también a aquellos que damos o entregamos servicios, en este caso como el nuestro, en prestaciones de salud. Co-crear, co-percibir, co-construir es central o son elementos centrales para poder alcanzar los cambios. Los cambios emergentes surgen a través de esta co-creación, ¿ya? Por tanto, es importante, como otro eje central, la manera en que yo pueda desarrollar una comunicación efectiva. Pero no esto que nos enseñan así cotidianamente, sino que la comunicación efectiva se da en el diálogo permanente. Insisto con este tema, en el diálogo, en la construcción permanente de una tesis que vaya a favorecer a la organización, ¿no? Las diferencias se valoran, se validan para resolver esas diferencias y poder construir una nueva manera de enfrentar cualquier desafío que la organización, insisto, nos puede proponer o incluso imponer. Eso para nosotros es lo que nos ha dado un resultado importante, positivo, y jamás perder de vista que los territorios son fundamentales en esto. La persona pertenece a un territorio, la persona pertenece a una organización, es parte de ella. La persona, ¿cierto?, tiene historia, y eso hay que reconocerlo, validarlo, para poder ver de qué manera esa historia, ese territorio, tiene impacto en su vida, pero también en la vida de la organización. Eso es lo que nosotros creemos, darle sentido, liderar, dialogar, conversar para un nuevo emerger.
Muy interesante, Vladimir, tu perspectiva, porque has incluido algunos otros conceptos: propósito, vínculo, el rol del liderazgo y por sobre todo poder mirar la salud y la salud mental contextualizada, ¿sí?, en un territorio específico, con condiciones socioculturales y económicas particulares, y poder entenderla así, ¿no?, como contextualizadamente. Y a propósito de seguir comprendiendo este tema y poder mirarlo hacia el futuro, quizás como abrir la conversación en torno a cómo miran el futuro de la salud mental. ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Yo Desde su- solamente quisiera colgarme un poco de lo que dijo Isabel de las cuidadoras. Yo creo que aquí hay un tema que es relevante y que por primera vez se está tomando en serio, ¿no? Eh, Cuando yo voy, una experiencia real, ¿no? Fui, firmé un convenio con la Municipalidad de Pudahuel y se me acercan a la hora del café 5 mujeres, 5 cuidadoras. Y me dicen, por favor, necesitamos capacitación. Tenemos que hacer algo distinto a estar 24/7 cuidando a mi hijo, a mi tío, a mi mamá, porque cuando juntamos, ¿no?, el tema junto con los temas de pobreza, cuando no tengo a nadie que me reemplace, esto se hace realmente complejo, ¿no? Bueno, ahí desarrollamos un programa para empezar a trabajar con ellas, pero es súper relevante lo que nos dice Isabel respecto a las cuidadoras y el estado de salud mental. Una cuidadora que está con problemas de salud mental, claramente hay maltrato hacia la persona cuidada, ¿no? Por lo tanto, ahí hay algo que es súper, súper relevante y que también tiene que ver con el empleo, ¿no? Porque tú puedes tener autoempleo a nivel de hogar y es necesario pensar en una cosa distinta. Quería tomarme de Pero es lo que que había además es dicho, en la ¿no? misma línea en términos de visibilizar sí, temas y ámbitos que aún no hemos visibilizado que impactan en la salud mental. Y cuando tú me dices cuáles son los desafíos futuros, ¿no? Yo creo que el desafío es enorme, 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 porque el desafío es multidimensional, ¿no? No es solamente trabajar con la empresa para tener organizaciones saludables, sino que son las empresas, son los trabajadores o los colaboradores, son la persona que es el trabajo unipersonal y por lo tanto, ¿cómo elaboramos una política pública que acoja los distintos espacios donde de verdad falta, ¿no? Faltan acciones dirigidas? Y en materia de discapacidad, yo les comentaba antes de empezar esta conversación que para mí una de las grandes preocupaciones tiene que ver con qué va a pasar con el empleo en 5 o en 10 años más con los temas de robotización, con el desarrollo de la inteligencia artificial y aquellas personas que no han tenido la posibilidad de aprender, por ejemplo, a leer y a escribir producto de su discapacidad. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente, ¿no? Y ahí tenemos que anticiparnos para ver qué va a ocurrir con el mundo laboral de la población chilena, que no es solamente aquellos que hoy día tienen la suerte de estar trabajando. Yo creo que en la misma línea sobre automatización, yo creo que además hay un efecto hoy día de mucha incertidumbre respecto de quienes forman parte, ¿no es cierto?, de la fuerza laboral del país, de cómo va a impactar esto mi profesión, mirando hacia afuera y viendo que hay ejemplos que no solamente impactan quienes son ingenieros civiles o ingenieros informáticos, sino que también está impactando en la psicología, en el derecho, en las comunicaciones. Entonces es un momento de incertidumbre hacia adelante que por una parte llama hacia mayor capacitación en temas novedosos en los cuales nosotros no fuimos formados en la universidad, trabajando, ¿no es cierto?, más multidisciplinariamente. Y yo creo que también es un desafío importante para las universidades desde donde nosotros estamos, pero también de un poco ver cómo las mismas organizaciones pueden incorporar un ámbito de formación en esto que parece que nos va a cambiar la forma de ejercer. Por supuesto, en materia de salud, enormemente ya hay cambios. Y otro desafío muy cortito, yo creo que en materia de salud mental, es el que tiene el país. Existe un Plan Nacional de Salud Mental que se hizo el 2017, antes de la pandemia. Después de la pandemia hemos visto, ¿no es cierto?, un cambio, un giro completo.
por una parte muy bueno en materia de mayor visibilidad, pero también en que las brechas de cobertura, de acceso, de las prestaciones que hay, se hacen cada vez más evidentes y yo creo que ahí nos falta una conversación renovada, ¿no es cierto?, post pandemia, que tiene que ver con, bueno, siempre hay que priorizar los recursos, los derechos sociales, todos quisiéramos prestaciones para todo, pero los recursos son limitados, entonces la verdad es que si esta es la urgencia que tenemos, dentro del trabajo y fuera del trabajo, entonces ¿cómo establecemos las prioridades de manera real? Yo en ese sentido, y vinculando también con lo que Vladimir nos comentaba, ¿no? Yo creo que los desafíos que tenemos como país son desafíos que también nos llaman a hablar de lo que no hablamos o de lo que hablamos poco. O sea, finalmente lo que traemos acá, el tema de las cuidadoras, y digo las cuidadoras porque son fundamentalmente mujeres, mayoritariamente, o los funcionarios del Estado, aquellos que han trabajado en primera línea durante mucho tiempo y en particular estos últimos años de manera excepcional. Finalmente, si nosotros no hablamos como país sobre el propósito, el para qué existimos, difícilmente vamos a poder tomar buenas decisiones. Y yo creo que necesitamos volver a construir un proyecto país que articule el tipo de sociedad que queremos vivir. Hoy día las intervenciones que se están haciendo en temas de salud mental en las organizaciones, en el mundo, hablan de que uno no puede optar solo por intervenciones que tomen a la persona, a los individuos o a los grupos particulares dentro de las organizaciones, sino que son intervenciones que tienen que incorporar a los liderazgos, claramente, pero también a la sociedad con la cual la organización se relaciona. Porque el trabajo, la organización, la persona, no somos entes aislados y estamos todos vinculados. Y yo creo que el gran desafío que tenemos por delante es justamente construir en conjunto un país que nos permita tener un país más saludable, una convivencia social más saludable y, por cierto, también empresas, organizaciones, trabajos que estén a la altura de aquello. Queremos agradecerles el tiempo, la presencia, los aportes que cada uno de ustedes ha tenido con este tema tan interesante. Agradecer también a Vladimir Yáñez su experiencia desde el ámbito público. Este es un tema que necesitamos, como decíamos en el panel, conversar más, hablar más. Tenemos el 10 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental, y queremos continuar hablando de este tema porque los desafíos son enormes y tenemos un gran voluntad e interés por seguir avanzando en esto. Así que muchas gracias, agradecerles nuevamente e invitarlos al próximo jueves 26 de octubre en nuestro próximo webinar que podamos tener por EMOL TV.